Gente con Clase, el podcast de Comisiones Obreras. ¿Cómo hemos construido colectivamente el país que tenemos y que algunas personas querían para ellos y ellas solas? ¿Cómo cimentamos el sistema político, social y económico que entre todos y todas realizamos cada día y que tuvo su origen en el conflicto, el choque entre los anhelos de futuro y libertad y la reacción que pugnaba por continuar en un país de sopicaldo y olor a capilla y acuartelamiento? La victoria de Franco en 1939 inauguró una larga dictadura de casi 40 años fundada sobre el terror. El movimiento obrero fue severamente reprimido, pero con el éxodo del campo a la ciudad se instaló el inevitable conflicto social en las fábricas y en los barrios. Aparecerán comisiones de trabajadores en zonas urbanas e industriales, en Barcelona, en Madrid, en Vizcaya, en Asturias, sobre este fenómeno en la negociación colectiva que en el marco del sindicato vertical, bueno, pues aparecería, por ejemplo, la Ley de Convenios de 1958 y también el Plan de Estabilización que sitúa el origen de las comisiones obreras y que cobra un nuevo impulso en la década siguiente. En el 66, en el 67, elaboraron sus primeros documentos, los protodocumentos, los documentos fundacionales del sindicato. Se definieron como un movimiento unitario y plural de carácter sociopolítico que luchaba por mejorar la condición obrera. Conquistas como derechos colectivos de los trabajadores y las trabajadoras y también, ¿por qué no decirlo?, las libertades democráticas. El régimen respondía con la represión, como sabía, y legalización en 1967, despidos, detenciones y torturas, además de condenas de cárcel por el Tribunal de Orden Público. El proceso 1001. Nos centramos ahí, proceso 1001, contra 10 dirigentes de las comisiones obreras, fue un hito destacado de esta espiral represiva. La dureza con que la dictadura franquista quiso ejemplarizar la caída de los líderes del movimiento obrero en España, aplicando unas exorbitadas penas de prisión a la cúpula del sindicato, se ha expuesto ya en repetidas ocasiones. Hoy nos apoyamos en la visión y el particular punto de vista, además de su extraordinaria forma de contar las cosas, de 5 autores y autoras, periodistas y escritoras. Nueva cita de Gente con Clase para recuperar una sana costumbre, una sana costumbre que teníamos, es cierto, un poco olvidada, la de traer un libro a nuestra mesa. En este caso una obra colectiva, 1001, la lucha que alumbró la democracia. Tenemos con nosotros y nosotras, también junto a ti, por supuesto, a Daniel Bernabé, escritor y colaborador de diversos medios como El Diario.es, El País o la cadena SER, a Natalia Junquera, periodista de este mismo diario, y Elvira Lindo, periodista y escritora de éxito. Y además de todas y todos ellos, está nuestro maestro de ceremonias. Ya se está riendo. Nuestro maestro de ceremonias, Miguel del Río, porque unos somos contingentes y otras personas son necesarias. Celebro, y tú también, que nos escuchas, aunque no lo supieras casi hasta hoy, la compañía de Miguel, que hace que todo suene perfectamente. Pues bien, vamos a empezar a partir de entrevistas a los protagonistas vivos del proceso 1001. Los autores y autoras señalan y relatan la detención, el juicio, que tiene lugar, ojo, el mismo día del asesinato del entonces presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973. Relata la vida de 10 personas, 10 sindicalistas en prisión, pero también nos contextualizan el momento, mostrando las repercusiones que este hecho provocó en el movimiento obrero, en la sociedad española, por la mejora de los derechos laborales y el conjunto de la lucha antifranquista. Quien quiera. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿De qué hablamos? ¿Cuál es su importancia en el contexto en el que nos situamos? ¿El libro o el proceso? El proceso, el proceso. Bueno, es interesante porque nosotros y nosotras con la elaboración de este libro, ¿no? Con el aniversario, los 50 años de este proceso, yo creo que, auspiciado también por el sindicato, ¿no? Lo que se ha intentado es traer al presente que ese fue el proceso que puso las bases para el derrumbe del franquismo. El proceso que el franquismo quiso hacer contra la dirección de comisiones obreras, contra la clase trabajadora española, con gran habilidad, con gran audacia, se le consiguió dar la vuelta y fue el proceso contra la dictadura franquista, que puso las bases para que no solamente el régimen, la dictadura, fuera poco a poco desmoronándose, sino para que lo que viniera luego, las fuerzas democráticas y las fuerzas de la clase trabajadora estuvieran en disposición de poder pelear por lo que vino luego, porque si no, lo que tenemos ahora, esta democracia, hubiera sido bien diferente. Yo creo que esto puede ser la almendra central
tanto del proceso como de la intención de haber sacado este volumen. Es decir, es la historia de un tiro por la culata, digamos, en los sectores del franquismo. Yo quería preguntaros también cómo subís al carro del 50 aniversario de este proceso judicial. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo habláis con los compañeros y compañeras de la editorial? Bueno, pues porque el proyecto era muy bonito, ¿no? Siempre es muy interesante conocer a gente que ha formado parte de la historia y que en este caso que ha ayudado a cambiarla, ¿no? Hemos estado entrevistando a Nicolás Sartorius, a Saborido, a gente que ha tenido mucho que ver en derechos que hoy se dan por sentados y que hace no tanto, porque hay que recordar que todo esto ocurre hace no tanto tiempo, era otro país distinto, ¿no? Para mí ha sido un privilegio charlar con ellos, conocer muchísimos más datos sobre sus vidas, sobre su experiencia que no tenía, porque es verdad que este capítulo no te lo enseñan en el colegio ni en el instituto, que es una pena. Yo mandaría a Nicolás Sartorius todas las semanas a dar charlas a todos los institutos, pero entiendo que no hay tiempo, pero bueno, algo así habría que hacer. Y además a mí me tocó el capítulo de la detención, que es una detención bastante de película, porque ocurre en un convento. Tenían, como era una organización clandestina, tenían que reunirse en sitios a escondidas. Varias de esas reuniones fueron en conventos. Hubo un chivato. Hubo una escena en la que uno de ellos se tiene que tragar papeles en pleno verano, escondido en un baño. Había un enchufe en una casa en el que había una especie de papelito pequeño enrollado, escondido, con los nombres y las direcciones de todos, en fin, de película total, ¿no? Y yo he disfrutado muchísimo, la verdad, aprendiendo de ellos y luego ayudando. Espero que más gente aprenda lo que he aprendido yo haciendo este capítulo, ¿no? Claro. Elvira, tu aportación al libro es muy personal. Bueno, es muy personal porque trata directamente de la vida de Nati Camacho, pues una sindicalista ejemplar, pero aparte por la relación que tiene con mi propia biografía. Soy mayor que Natalia y que Bernabé y puedo decir que, yo llegué a Madrid justo cuando el atentado de Carrero Blanco, es cuando llegué a vivir a Madrid, y mi padre nos eligió un barrio madrileño de la periferia donde había una gran conciencia política. Realmente los héroes en general eran hombres y poco a poco se nos fue abriendo la conciencia de que había habido mujeres también ahí luchando en el sindicato. Cuando yo comencé a trabajar en la radio a los 19 años, una de mis primeras entrevistas fue a Petra Cuevas, que fue la fundadora del Sindicato de la Aguja, que fue la inventora del sindicalismo en España, y digamos que Petra, todas las sindicalistas lo saben, es la maestra del sindicalismo y todas parten de ahí, ¿no? Entonces, Nati Camacho, ya nacida en el 40 y algo y sindicalista desde los 15 años, no puedes contar solamente el proceso 1001 con ella. Tienes que contar su vida, tienes que contar que ella tuvo varias luchas a la vez, que eran la lucha contra el franquismo, la lucha sindical y la lucha contra su propio padre, que a pesar de ser del Partido Comunista no quería que su hija se metiera en política. Entonces, me parece tan fascinante toda esta historia. Me parece fascinante, por supuesto, Nicolás Sartorius, y habría que llevarlo a los colegios, pero también a Nati Camacho, que estuvo en todo esto que desembocó en el proceso 1001, estuvo varias veces en la cárcel y una de ellas embarazada. Quiero decir que es toda una historia y creo que más desconocida, y creo que se merecía. Ella estaba muy emocionada porque dice: has contado la historia de mi familia. Y digo, pero ¿cómo no? Es que realmente son historias muy sepultadas, y ahora que se habla tanto de referentes,
Yo creo que hay referentes que son un poco de la señorita Pepis. O sea, el caso de Nati Camacho es un gran referente, debería serlo, para las mujeres jóvenes. Y lo es también para el sindicato, para las comisiones obreras, por supuesto. Pero, Daniel, ¿por qué es, desde lo particular a lo general, por qué es tan importante el sindicato para la construcción de nosotros como sociedad? Claro, porque la pregunta es, oye, ¿por qué detienen a esta cúpula del sindicato? ¿Por qué se centran especialmente contra unos sindicalistas que estaban luchando por mejoras laborales, ¿no? ¿Por qué el franquismo les tenía tal miedo incluso? Fíjate que, hablando de Nati Camacho, que en las entrevistas que hemos hecho a los protagonistas, ella creo que dice en un momento que cuando llegan por primera vez al sindicato, dice, vimos a gente, dice, que estaba hablando, dice, no hablaban de la guerra civil, no hablaban de lo que para ellos en ese momento eran las historias de sus padres, dice, hablaban de nuestro presente, hablaban de un presente vivo que nos tocaba muy directamente, que tocaba a nuestra cotidianidad como trabajadores y trabajadoras, pero que también apelaba a nuestros derechos democráticos. Y ahí está la clave. Es decir, cómo el sindicato, que era más que un sindicato, era un movimiento sociopolítico, consiguió unir las reivindicaciones laborales con las reivindicaciones democráticas, que no eran solo los grandes presupuestos políticos, sino era que también la reivindicación democrática del día a día, del poder reunirte, del poder hablar, del poder tener una vida digna. Y esta cuestión era la que yo creo que a las comisiones obreras les daba tal capacidad de inmiscuirse en la sociedad española de una manera muy transversal. Era la potencia real del sindicato. Creo que esto es algo que el franquismo detecta y que les empieza a asustar en sobremanera, porque se dan cuenta que no solamente es que tengan que se les ha introducido en su propia estructura sindical por dentro, ¿no? Ese trabajo que se hacía, digamos, por detrás de lo que era el sindicato vertical, sino que es que el sindicato estaba ya trabajando en todos los ámbitos de la sociedad, mujeres, derechos laborales, y esto es lo que tienen que cortar. Eso fue mediante un truco de magia. Un soy pero no soy, el entrismo, el famoso entrismo. Es decir, utilizamos el sindicato vertical para, de alguna manera, hacer saltar por los aires el sistema represor, la dictadura, desde el mundo del trabajo, que es un poco lo que nos une a todos y a todas. La caída de los sindicalistas en Pozuelo estaba enmarcada en esa estrategia de recrudecimiento de la actividad represiva que se centra en el Tribunal de Orden Público, ¿no? En el siniestro top. En esos años fue tremendo, 73-75, porque se juzgó a 5.557 personas en esos 2 años y el 60-70% eran sindicalistas. Es decir, eso es lo que te cuentan, Natalia, eso es el contexto que te están dando en el momento de la detención, cuando surge esa detención. Y por eso decías tú, yo a veces tenía la idea o estaba pensando en clave de thriller psicológico incluso. Es que hay capítulos que son como de película. Sí, es tremendo. Hay un momento en el que el régimen franquista está un poco despistado y no sabe cómo reaccionar con esta gente de las comisiones obreras, porque no es la generación que ellos conocen, que ha luchado en la guerra civil. Es una generación ya nueva y no los tiene muy calados. Incluso se pasan al principio a algún inspector para echar un ojo por alguna asamblea. Eso, como sabemos, luego cambia radicalmente y creo que cometen el gran error de pretender dar un castigo ejemplar con esas detenciones, porque lo que provocan es exactamente lo contrario, ¿no? Y es como si metieran un caballo de Troya dentro del Pardo, porque cuando los 10 de Carabanchel los condenan a penas que hoy son de asesinato, o sea, hoy a ellos les ponen condenas de prisión que hoy se las ponen a alguien que mata a otra persona. Y lo que habían hecho los 10 de Carabanchel era, bueno, pues intentar defender los derechos de los trabajadores y las libertades, ¿no? Y creo que ahí el régimen comete un error providencial, porque se incorpora muchísima gente al ver pues la salvajada de la sentencia, de la represión. Se incorpora mucha más gente a empujar al final del franquismo. Es muy importante
La campaña internacional que se empieza a hilar con esa caracterización de los 10 de Carabanchel, cómo se implica en una oficina primero en París, después desde Italia. La gran película también de vender obras de arte de artistas contrastados ya en ese momento, o muy contrastados en ese momento, sin tener ni idea de arte, no siendo marchante, sacando las obras de arte, las pinturas principalmente de España por las fronteras en los maleteros de los coches y respondiendo a los policías, a los agentes cuando te paran, no, yo es que me llevo luego las pinturas porque yo pinto en casa y pinto así de mal. Claro. Son garabatos, sí. Son garabatos de tapiz, ¿no? Por ejemplo. Esas cosas que contáis en el libro, que vais relatando, son también espectaculares. Sí, son espectaculares y también denotan una sociedad que estaba preparada para organizarse. Que te organizaba una huelga por la subida del pan, por ejemplo. Pero eso, yo creo que de alguna manera, ahora que vivimos en una democracia, es completamente, o sea, es más impensable. O sea, hay una sociedad muchísimo más desestructurada, ¿no? Sin embargo, yo creo que tenían como la simpatía del pueblo, por así decirlo, porque los partidos daban más miedo, ya entrábamos en una cuestión de clandestinidad, pero ahí estaban los sindicatos que estaban luchando por cuestiones laborales, los vecinos que estaban luchando por cuestiones vecinales, pero al final creaban una urdimbre, creaban lazos y yo creo que nos hemos dado cuenta ahora, al cabo del tiempo, que eso era importantísimo. Y en cuanto a la campaña internacional, a mí me parece, digamos, que la parte, si estamos hablando de una película, la parte más luminosa de todo esto, porque los viajes que hicieron, entre los que estaba Nati, por ejemplo, los viajes que hicieron por Europa, yo pensaba, ¿y cómo serían para personas tan jóvenes? Hacer porque los recibieron en muchos países y los recibieron con una simpatía tremenda y ellos se presentaban con su cartelillo con las fotos de los 10 de Carabanchel. La idea de que fueran los 10 fue también un poco una idea publicitaria de ellos. Es decir, aquí no tiene que haber protagonismos. Tengo entendido que hubo una pugna. Sí, una pugna. Porque no estaba muy claro si tirar por lo colectivo, lo individual. Ellos no querían hacer un juicio Mandela en el que pues era uno el encausado y los demás eran como los soldados que iban detrás, ¿no? Entonces hubo ahí como una especie de pelea, no sé si decir ideológica, pero el caso es que en cuestión, digamos, de propaganda salió mucho más a cuenta que se presentaran como 10 sindicalistas a los que han metido en la cárcel. Hubo también... Pues había diferentes generaciones y también hubo la reticencia de Marcelino Camacho, que estaba en la cárcel, de decir, bueno, yo puedo seguir controlando el sindicato desde la cárcel, y ahí tuvo que ir la jovencísima Nati para decirle, nosotros queremos que no, desde la cárcel no puedes llevar el sindicato. ¿Qué capítulo esa parte de que ella misma relata la entrevista en la cárcel? Porque era un respeto, porque era un respeto el que tenía al santo de todos los sindicalistas, y decirle, mira, no puedes llevar el sindicato desde la cárcel, lo tenemos que llevar nosotros desde fuera. Daniel, una cosa muy importante, hemos hablado antes del sujeto y el sujeto colectivo, del sindicalismo y tal. Pero es que esto también es levantar una mascarada, quiero decir. Es que parece que la transición fue una carta otorgada, o el camino a una carta otorgada que fuera la Constitución. No. No es obra de unas élites que pactan en una habitación, firman 18 puntos de un documento. No. La transición se hizo en la calle, con pelea, con lucha, con los barrios, con las asociaciones, con la propia Iglesia Católica, ¿no? En algunas de sus parroquias, en los barrios, y por supuesto con el sindicato. Sí, la correlación de fuerzas y de debilidades, ¿no?, que se estableció en aquellos años. Una vez que la historia se ve desde el presente,
todo parece que debería haber salido de la manera en que salió, pero no. O sea, las cosas en la historia suceden de una manera a veces completamente por unos hechos muy concretos que si no hubieran estado ahí, es muy probable que si alteras un pequeño factor de la ecuación, el resultado es dramáticamente diferente. En ese momento, lo que estaba previsto, lo que las estructuras del franquismo querían, era un franquismo sin Franco. Era quizás algún tipo, los sectores más inteligentes, de democracia tutelada, una democracia donde a lo mejor la corona hubiera tenido un papel prácticamente con capacidad de censor del poder legislativo. Es decir, que este país había podido desarrollarse su estructura política de una manera muy diferente. Es precisamente la lucha organizada de la clase trabajadora en sus organizaciones la que da un carácter netamente diferente, porque a la hora de sentarse a negociar en la mesa, estas estructuras del franquismo, las que quieren transformar el país... Grandes figuras estuvieron en el juicio, apoyaron en esa campaña internacional al sindicato, a los 10 de Carabanchel, y faltó esa guinda que hubiera sido Marlon Brando, ¿no? Entre rodaje y rodaje, entre apoyar a los indios aborígenes de Estados Unidos, pues no hubiera estado mal. Sí, no hubiera estado nada mal, porque hicieron un trabajo fantástico, sobre todo las mujeres de comisiones, en esa campaña de sensibilización, de que la gente supiera quiénes eran los 10 de Carabanchel, por qué estaba pasando eso, las penas que les iban a poner, en fin, todo ese contexto, y como decías antes, la propia exposición que fue... La de Milán, ¿no? La exposición de Milán, que nos referíamos antes. La de Milán, que efectivamente pasaban los cuadros de manera clandestina en coche y se aprovechaban de que los guardias no sabían de arte, ¿no? Y decían, ¿y esto qué es? Esto yo que me da por pintar, ¿no? Vendieron esos cuadros por cantidades mucho menores de lo que correspondía. Creo que había algún Picasso, o sea, había obras muy importantes. Dalí les tiró un cuadro por la ventana enfadado, porque Dalí, bueno, tiene un recorrido, eso es para otro podcast. Pero en fin, que hicieron un trabajo impresionante, que tuvo muchísimo que ver esa campaña con el resultado, yo creo. Y a ti te he interrumpido, es decir, he cometido 2 pecados en uno, pero Daniel, estabas contando cosas muy interesantes, discúlpame. La idea, yo creo que subyace en este libro y en esta historia, es que las cosas salieron de la manera en que conocemos, porque hubo gente, hombres y mujeres en este país, muchos de ellos muy jóvenes, que decidieron que el fatalismo no iba con ellos, que la vida que les habían escrito, la vida que les habían puesto y que el futuro que les habían dejado guionizado no lo iban a admitir, y se organizaron para cambiarlo. Esto yo creo que puede ser la idea clave de todo este asunto, que esto no fue los acuerdos, que es al final lo que hemos visto todos en los documentales que siempre nos han echado en la tele, los acuerdos de los grandes hombres, los padres del país, ¿no? Y el rey que nos trajo la Constitución en una maletita. No, esto no fue así. Es decir, hubo el peso de muchas mujeres, de muchos hombres, de aquellas personas que solamente son una nota a pie de página en la historia, pero que todos juntos tienen la fuerza para cambiarla. Ya, chicos, chicas, pero es que nos han robado las maravillosas narrativas legitimadoras que han tenido en otros países. Es que en el prólogo se dice, está escrito, y se ejemplifica con Italia y con Francia, ¿no? Joder, es que Francia, de Gaulle, prácticamente liberó al mundo del yugo nazi. Y si es Italia, ellos solos, lucharon contra el fascismo de Mussolini y se liberaron. Y resulta que el país que sí hizo eso, luchar primero en una guerra civil contra el fascismo y después liberarse del yugo de la dictadura, fue España. Y sin embargo se dijo que, pues con eso de que la Constitución es poco menos una carta otorgada, tragamos con ese cuento chino un poco, ¿no? Después de venir de una década como de los años 70, que fue tan fascinante y donde pasaron tantas cosas, entramos en los 80, que yo creo que entramos en un proceso de olvido en el que estas cosas pasaron a segundo plano. Y es como que es curioso, porque es con
llega un poco con la victoria de los socialistas. Es como el país ya ha recuperado la democracia, han llegado los socialistas al poder y hay que pensar en otras cosas. Entonces yo creo que ahí las responsabilidades de que, digamos, de que no haya sido bien contado todo lo que pasó entonces están muy repartidas. Creo que esa década fue importantísima para el déficit de memoria histórica que ha habido luego. Es ahí donde es en esa década donde se tenían que haber hecho muchas cosas que no se hicieron, donde además había mucha gente que estaba viva todavía, donde no sé, podría haber habido una reparación. Ahora estamos viviendo que hay un intento de reparación de todas estas personas que pasaron por la cárcel y que tuvieron un papel tan importantísimo en la lucha antifranquista. Ahí es que en esa década, claro, hubo viajes ideológicos que a final de los 70 parecían inimaginables. Primero Suresnes, por ejemplo, si hablamos del Partido Socialista, también el Partido Comunista hizo un viaje ideológico hacia el eurocomunismo años antes, que en fin, con cuestiones de mucho provecho histórico, pero claro, también nos olvidamos en ese camino de algunas cosas. Los viajes dejaron las maletas olvidadas en algunos sitios, en algunos recovecos de la historia, Daniel. Uh-huh. Mira, yo con esto que decía Elvira, es curioso. Es importante el proceso 1001 en esto también, ¿no? Pues está en el camino y es un hito importante en ese viaje. Con esto que decía Elvira, ¿no? De los años 80, yo fíjate, nací en el año 80. Yo ya alrededor del 85-86 tengo una cierta memoria de un niño y yo recuerdo justo lo que dice Elvira. Yo recuerdo mi infancia como un país bastante divertido, un país donde pues, yo ponía la televisión y aparecían cosas que a mí como niño me fascinaban, ¿no? Recuerdo la llegada de los videojuegos, recuerdo la música colorista y burbujeante, recuerdo supongo en definitiva un país que quizás aparte de las líneas políticas o de las necesidades políticas de cada uno, también entiendo que lo que quería era divertirse después de un tiempo que yo no viví, que es atroz, ¿no? Y sobre todo muy aburrido, muy gris, muy ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que esto con el pasar de los años nos ha dejado una terrible ausencia de historia y de memoria para comprendernos a nosotros mismos, pero también para comprender cómo funciona la política. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, nos faltan nuestros protagonistas. Es decir, tú, por ejemplo, un país como Estados Unidos. Un país como Estados Unidos ha trazado de cada uno de los acontecimientos que ellos han creído esencial para explicar su historia, tienen una producción audiovisual gigantesca. En la que además ellos establecen las formas de explicar ese momento o ese lugar como ellos les viene correcto. Este libro, este proceso 1001, este y otras muchas historias, pero este en concreto, que es el que nos ocupa, si tú lo haces una serie de televisión de estas que ahora vemos en las plataformas tipo Netflix o tipo HBO, es apasionante. Que queda maravilloso. Tiene de todo, pero además de tener de todo en el ámbito narrativo, porque tiene hasta un intento de fuga, que no voy a desvelar, que los lectores se lean el libro, un intento de fuga de película que no se llevó a cabo. Un soplón, también. Un soplón. Que te lo tiene todo para ser un thriller. Relaciones internacionales con todo tipo de organizaciones a lo largo del mundo, viajes, tiene bueno todo lo que es el espionaje policial a esa Oye, campaña. Daniel, y lo que no sabemos, quiero decir que las relaciones íntimas, o sea, de todas las personas, o sea, que eran personas muy jóvenes, entonces al mismo tiempo estarían sus vidas personales. Sus vidas personales. Fíjate que Cristina Almeida, abogada del proceso, cuenta que cuando ella iba y les llevaba pues el mundo obrero, ¿no? Se lo pasaba, digamos, de tapadillo, porque era evidente que no se lo podía pasar. Había un doble tapadillo porque a la vez iba alguna revista erótica metida dentro, que el propio Marcelino, que era el mayor, no le hacía ninguna gracia, pero los jóvenes, decía Cristina, dice, claro, hombre, para que vieran a alguna mujer, ¿no? Un poquito y tal. Todas esas historias me parecen perfectamente realistas y digamos totalmente dinámicas para llevarlas a la pantalla, para hacer una serie, pero sobre todo también para comprender, que creo que esto es una idea fundamental, que los países
no se construyen simplemente por por lo que nos han vendido siempre, por una especie de reuniones en unas mesas de unos señores encorbatados y tal. No, esto es la historia que hace la gente, esto es la historia que hacen los nuestros, y bueno, pues humildemente yo creo que hay que recuperarla poco a poco para enseñársela a los más jóvenes. Es muy importante en esa línea el libro de Catarata, 1001, la lucha que alumbró la democracia. Porque yo creo que el paso de la dictadura a la democracia, sin procesos históricos como este, sin casos como el 1001, no hubiera sido distinto. ¿Cómo os imagináis? Quiero decir, ¿cómo hubiera podido ser? Esto es un ejercicio de historia ficción, por supuesto, y de tirarse un triple desde el centro del campo. Pero ¿cómo hubiera podido ser sin el 1001? Es decir, hubiera sido más rápido, hubiera sido menos violenta, hubiera sido más paulatino. ¿Cómo hubiera sido esa transición? Con respecto a qué hubiera sido a la democracia sin la lucha sindical, no sé cómo hubiera llegado la democracia. Hubiera llegado, yo creo que sí, pero es que no puedes dividirlo, o sea, es que no puedes contar lo que fue España sin esa lucha sindical. Es más, ahora yo creo que en estos momentos estamos viendo como una especie de despertar de nuevo en los sindicatos, y que ha habido un momento en el que parecía que estábamos un poco huérfanos de la presencia sindical, ¿no? Porque fue tan fuerte en esos años 70 y en esos años 80 y en la huelga general, fue tan fuerte que yo creo que la sociedad no se entendía. Es decir, no puedes hacer esa pregunta porque la sociedad no se entendía sin los sindicatos. Es que no existía Hubiera sido España. Imposible, o al menos de ese modo. Bueno, vamos a quedarnos con eso. Unai Sordo dijo hace 5 meses en la inauguración sobre el proceso 1001 en la Biblioteca Nacional que este caso no es parte del patrimonio de Comisiones Obreras, sino parte del patrimonio democrático de todo un país. Pese a que, como en aquel verso de Gil de Viedma, la historia de España siempre acaba mal, y por eso puede ser difícil, muy complicado, construir una épica que sirva para cimentar el mito país. Vosotros, con este libro, habéis puesto parte de esa mística necesaria para recordarnos a todos que la mística está muy cerca. La elaboramos cada día. Muchas gracias, Daniel. Gracias a vosotros. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias, Elvira. Gracias por hacernos partícipes de esta historia. Y por favor, tenéis que leerlo. 1001, la lucha que alumbró la democracia. Cuidaos mucho. Chao.